Bienvenidos a la nueva clase. Como les dije, les dejo este video para que puedan repasar la teoría que vimos de virtualización. Mi nombre es Marco Domínguez y vamos a estar viendo teoría básica de virtualización y una introducción a contenedores de sistema mediante el uso de la tecnología LXD. Veremos la introducción, como les dije, de virtualización, los diferentes tipos de virtualización, los contenedores, tipos de contenedores, luego algunos comandos básicos para utilización de LXD y por último nos meteremos un poco en lo que son los perfiles y el almacenamiento dentro de lo que son los contenedores de LXD. Bueno, comenzamos. La virtualización es una forma que tenemos para multiplexar los recursos de un servidor en diferentes servidores virtuales de forma tal de mejorar la utilización del hardware subyacente. A veces cuando se refiere a la virtualización por hardware solemos hablar de particionado. Tanto la virtualización por hardware como la virtualización por software tienen sus características y vamos a estar hablando un poco de ellas en los próximos minutos. Bueno, la virtualización por hardware o particionado es la capacidad que tiene un determinado hardware de separarse y agrupar distintos componentes para formar un servidor separado pero más pequeño que el hardware en su totalidad. De esta forma podemos tener varios servidores funcionando en un mismo servidor físico. Esta tecnología fue introducida originalmente por Sun Microsystems y básicamente se agrupaban distintos componentes del hardware como placas de CPU memoria y placas de I/O para dar forma a un nuevo servidor más pequeño pero totalmente independiente del resto. Luego se introdujeron dentro de la virtualización por hardware lo que son las particiones lógicas. Este tipo de virtualización ya no se diferenciaba al dividir el hardware en porciones como placas, CPUs o memoria, sino que el mismo CPU tenía la capacidad de dividir mediante un firmware y así un servidor que quizás tiene un solo CPU como tal puede dividirse en N servidores. Esa tecnología la comenzó IBM con lo que se llaman los LPARs, la continuadora con lo que son los LDOM. Y por ahí hay distintos fabricantes que tienen esta capacidad. La virtualización por software es actualmente la más difundida por no requerir de ningún hardware particular para realizarse. Hoy por hoy todos los CPU soportan ciertas instrucciones que nos permiten mejorar el rendimiento de la virtualización por software. Cuando hablamos de virtualización por software y nos referimos a un hipervisor, el mismo es el software que nos va a permitir manejar los servicios necesarios como para administrar las máquinas virtuales que estemos ejecutando. La diferencia entre un hipervisor tipo 1 y tipo 2 es que un hipervisor tipo 1 no hay una capa de sistema operativo grande, sino que el sistema operativo se lo customiza, se lo jardiniza al máximo para mejorar así su seguridad y rendimiento. Y sobre ese sistema operativo pequeño, con las
necesidades mínimas, se corre el hipervisor o el software de virtualización. En cambio, en un hipervisor tipo 2, lo que tenemos es un sistema operativo completo al cual corremos como una aplicación más un hipervisor. Ejemplo de estos hipervisores, tipo 1 podemos hablar de ESX de VMware, KVM en Linux, Citrix también en Linux, Hyper-V en Windows. En cambio, para hipervisores tipo 2, podemos hablar de VirtualBox en distintas plataformas, Parallels en Mac y, bueno, KVM también en Linux, pero teniendo en cuenta que estaríamos corriendo KVM con algunas herramientas de QEMU y sobre un sistema operativo completo, por ejemplo, una workstation. Cuando hablamos de virtualización por software, tenemos que diferenciar cuando estamos paravirtualizando o haciendo virtualización completa. Originalmente, cuando no existían procesadores con instrucciones dedicadas a virtualización, todo lo que había era para virtualización completa, con lo cual el hipervisor como software dedicado a la virtualización emulaba un hardware particular y el sistema operativo que se corría virtualizado corría sobre ese hardware. Cuando se introduce las tecnologías de Intel VT y AMD, se da la posibilidad de paravirtualizar. Quiere decir que el sistema operativo que corre sobre el hipervisor pueda acceder a ciertas instrucciones de los CPUs que están dedicados a la virtualización. El sistema operativo o ciertos drivers del mismo tienen que estar preparados para la virtualización. De lo contrario no va a funcionar. Entonces, al momento de paravirtualizar, tenemos que estar seguros que el sistema operativo que vamos a usar soporta la paravirtualización. En el caso de Linux, por defecto ya el kernel de Linux trae todos los módulos necesarios para virtualizar y no es necesario hacer ningún tipo de configuración extra. Y en otros sistemas operativos hace falta o se requiere la instalación de ciertos agentes que permiten o que brindan al sistema operativo diferentes drivers o módulos de kernel que permiten acceder a estas instrucciones del CPU. Los contenedores del sistema son contenedores que se orientan al sistema operativo. O sea, uno está virtualizando un sistema operativo completo. En contraposición con los contenedores del sistema tenemos los contenedores de aplicación, donde el foco está hecho en la aplicación y lo que se virtualiza es solo el proceso de la aplicación que va a ser virtualizada. En ambos casos es posible restringir los recursos que se le asignan a cada máquina virtual. Y un ejemplo simple, quizás para entender que es un contenedor de aplicación, sería el chroot. Acá vemos una imagen que permite ejemplificar un poco lo que son los contenedores. Tenemos el hardware subyacente, el sistema operativo, el kernel de Linux, corriendo sobre el mismo, administrando los recursos, y sobre estos, las distintas máquinas virtuales. En este caso, vamos a estar hablando de contenedores de sistema, pero lo mismo sería para contenedores de aplicación. Solamente que en los contenedores de aplicación solo tendremos el proceso de la aplicación. En cambio, en los contenedores de sistema tenemos todos los procesos necesarios para correr los distintos servicios que nos brinda el sistema operativo que estamos virtualizando. La característica que podemos encontrar en los contenedores y que diferencia principalmente la virtualización por software
pero no por contenedores, sino la virtualización normal por software, es que en el caso de la virtualización o de las máquinas virtuales, lo que tenemos es en cada máquina virtual un kernel del sistema operativo que esté corriendo. En cambio, los contenedores van a depender del kernel del sistema operativo que esté subyacente al cual estemos corriendo y por ende no se puede hacer contenedores de sistemas operativos diferentes al cual estamos corriendo en el hipervisor. En principio. Existen distintas tecnologías de contenedores de sistema que tienen ya muchos años en el mercado, como Shales para FreeBSD, Zonas para Solaris, Workload Partition para IX, y en Linux originalmente la empresa Virtuoso había desarrollado OpenBZ y luego el kernel de Linux introdujo el XC, a lo cual se le agregó del lado de Canonical Ubuntu el XD, que ahora vamos a ver particularmente. Entonces, el XC es una tecnología que se incorpora al kernel de Linux para facilitar la virtualización mediante contenedores. El XD es una extensión que se hizo sobre el XC que brinda una API REST a la librería libLXC, que es la biblioteca que maneja el XC. El XC está escrito en Go y consta de un servicio al cual las aplicaciones se van a conectar mediante un socket o mediante el protocolo HTTPS. Cuando instalemos el XD, lo que vamos a hacer es hacer en caso de Ubuntu, apt install LXD y luego hay que inicializarlo para crear el profile que vamos a ver más a continuación lo que es y el storage por defecto para que los contenedores puedan utilizar esas configuraciones. Una vez que lo tenemos instalado, podemos correr los distintos comandos que nos va a brindar la herramienta. Si no estamos corriendo Ubuntu y estamos corriendo aplicaciones, por ejemplo, sistemas operativos basados en Red Hat, vamos a tener que depender del administrador de paquetes Snap para poder instalar el XD, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es instalar Snap, que lo pueden ver en este link que les dejo a continuación, pero es tan simple como agregar los repositorios de EPEL a la distribución que estemos usando y luego instalar Snap, para luego instalar mediante Snap el XD. El XD, como vamos a ver, consta de dos partes. Un demonio, que es el línea que va a estar controlando los contenedores y nos va a dar todos los servicios que necesitamos para poder correr los contenedores. Vamos a ver que mediante el comando systemctl vamos a poder iniciar o parar dicho servicio. Y luego vamos a tener una herramienta cliente que se va a comunicar con el demonio para administrar los contenedores. Esta herramienta va a ser el comando lxc. Bueno, para crear un contenedor, lo que vamos a utilizar es el subcomando de lxc launch. Luego introduciremos la distribución y versión sobre la misma que queremos correr de contenedor y por último el nombre. Si no le asignamos un nombre, el comando no va a fallar, sino que le va a crear un nombre
automáticamente. Podemos ver un ejemplo del XC. La versión de cliente es lo que estamos corriendo. XC launch Ubuntu 20.04. Tarda unos minutos o segundos porque tiene que bajar la imagen que tenemos que utilizar, ¿no? O que queremos utilizar. Una vez que termina de descargar la imagen, va a proceder a la creación del contenedor. Y vemos nuestro contenedor corriendo. Bueno, ¿de dónde saca la imagen que acá en este caso acabo de descargar? Bueno, por defecto tenemos varios repositorios configurados. Para ver los repositorios simplemente debemos utilizar el comando lxrmodelist y vamos a ver los distintos repositorios que están configurados. Y por cada uno de esos repositorios podemos listar las imágenes que este alberga. En el caso del repositorio local son las imágenes que se descargaron para creación de contenedores. Volvemos a la terminal, lxc remote list. Cuando no especificamos un remoto, por defecto va a ser Ubuntu. Pero si queremos utilizar otras imágenes que no sean Ubuntu, debemos especificar el remoto images. C image list images. Tenemos diversas imágenes, por ejemplo, Fedora, Alma Linux, CentOS, Fine. Si queremos ver más sobre las distintas imágenes que podemos encontrar, podemos ir a la página de Ubuntu y listar desde la web todos los flavors de contenedores que tenemos. Bueno, ya cuando tenemos que administrar los contenedores, los comandos que vamos a utilizar
Bueno, creamos va a ser el stop para el contenedor, el start para iniciarlo y el delete para borrarlo. Vamos a ver algún ejemplo. Debemos crear un alma o algo más pequeño, por ejemplo, launch images Alpine, ¿qué versión de Alpine? Edge, mi Alpine. Es una imagen muy liviana la de Alpine. Como pueden ver, acá tenemos las versiones que hemos bajado. Ahora vamos a ver las imágenes que tenemos corriendo, los contenedores que tenemos corriendo. Listo. Tenemos dos, mi Alpine y mi Ubuntu. Si queremos parar uno, stop, Alpine. Sobre estado stop. Y vamos a parar Ubuntu. Y vamos a borrar. Launch Ubuntu. Y en vez del 20, vamos a poner 2204, que también la tenemos descargada. Y ahora sí podemos ver. Listo. Y como ven, como no le especificamos un nombre, le creo un nombre automáticamente. Bueno, más comandos que podemos utilizar para buscar imágenes con el list, como vimos, para crear contenedores con el launch, para ver información del contenedor con el info. También luego podemos querer ejecutar un shell dentro del contenedor o ejecutar comandos dentro del contenedor. Con el de xexec y el de xshell vamos a poder realizar esas dos acciones. Luego lo que ya vimos, parar y borrar el contenedor, ¿no? Hacemos a mostrar el xshell mi Alpine. Pueden ver la versión de Alpine que estamos corriendo es la que se llama Edge, que es la versión 3.12. Se diferencia, en vez de querer correr un shell, queremos ejecutar algo sin conectarnos en forma interactiva, podemos pasar el comando como parámetro, por ejemplo, un cat de barra etc host. Entonces yo sigo en la máquina
punto en este caso y ejecute un cat sobre mi contenedor del Pine. Hacer un LXC shell es análogo a hacer un LXC bash. Bueno, debería haber forma de forzar el modo interactivo. A ver si me deja. Se supone con -t se fuerza el modo interactivo. No estaría funcionando. A ver. Ahí está. Lo que está pasando es que el bash no está como shell. Command not found apk install bash. Ahora dentro del Pine estoy instalando bash. Bueno, sí. A ver. No debo hacer el paquete de bash. No, no lo veo. Bueno, yo no la tengo muy clara con lo que es Alpine, ¿no? Pero debería haber una forma de instalar el bash, el shell, pero acá no lo estoy encontrando. Bueno, luego vamos a ver lo próximo, el de list. Podemos parar el contenedor. Bueno, continuamos con lo que son los perfiles. Son configuraciones que se almacenan por defecto. Vamos a tener una default. Este valor por defecto se preconfigura cuando hacemos el LXD init, que es uno de los primeros pasos que hay que hacer al momento de instalar el XC, o el XD mejor dicho, perdón. Y podemos editarlos, crear nuevos profiles. Básicamente lo que define un profile es el tipo de el nombre del storage a utilizar y la red. Las distintas virtuales que se vayan creando o contenedores que se vayan creando. Por defecto, si queremos editar un perfil, se va a utilizar
el editor que esté configurado. Si no queremos utilizar el nano, debemos configurar la variable editor como igual a bin, ¿no? Entonces, volviendo a la terminal, si yo tengo lxc profile de los comandos que tenemos disponibles, acá listo, y puedo hacer un edit de default. Como ven, esto utilizando nano, si yo no hago un export, editor, y quizá vamos a utilizar el B para editar el profile. Si quisiéramos crear un nuevo profile, simplemente con el comando create podemos hacerlo. Bueno, el almacenamiento. Como vimos en el profile, hay un dispositivo para el barra que se utiliza, que dependiendo cómo esté configurado pueden ser distintas clases de storage que lo brindan. De acuerdo a la clase de storage que utilicemos, vamos a tener distintas cualidades o funcionalidades disponibles. Por ejemplo, si utilizamos directorio como storage, solo vamos a tener cuotas disponibles, no vamos a tener ni imágenes, que serían snapshots, ¿no? Pensemos ahí, no en imágenes del sistema operativo, sino imágenes que uno les hace la virtual para mantener un estado en la misma, ¿no? Copy and write, que es cuando se copia antes de escribirse, es una forma de trabajo para realizar imágenes o snapshots de bloque clonado y puras. Bueno, los drivers eh, se suele nombrar los tipos de storage. El más utilizado es el Better File System o el ZFS por sus capacidades funcionales que brindan. Como ven, tenemos casi todo disponible y vienen en todas las distribuciones de Linux tranquilamente. Y uno para crear un storage es el XC Storage Create y el nombre del pool. Luego podemos poner el driver y los diferentes valores que queramos configurar del pool. Si vamos a la terminal y hacemos lxc storage list, en mi caso tengo dos, ZFS y Betterfile System en distintos archivos. Los archivos existen y tienen un tamaño que tiene una cantidad de imágenes virtuales que tengas funcionando sobre el mismo. Storage. Bueno, los subcomandos que tenemos. Edit get info list. Vamos a ver el info. Default, que es el Better File System, no, ZFS, perdón. Y ya tenemos usado 1.18 GB. Tenemos imágenes ya referenciadas y las instancias que están utilizando este storage en particular se llama la instancia Robust Lamp, pero tenemos imágenes. ¿Y qué imágenes son? Estas imágenes que tenemos ya bajadas, una de Alpine, otra de Ubuntu, y otra de 20 y otra de Ubuntu 22.
Bueno, y por último, ¿cómo usamos un pool? Si es el pool por defecto, lo vamos a estar utilizando porque va a ser referenciado en el profile por defecto. Y si no, al momento de querer usarlo, podemos crear un nuevo perfil y asignarle a una virtual ese perfil, o indicar mediante el comando "-s" el storage pool que queremos utilizar para la instancia que se va a crear. List sería la configuración. Acá vemos el tamaño del pool, vemos cuál es el archivo que lo contiene, el tipo de driver que vamos a utilizar, el nombre. Dentro de ZFS, bueno, ahí está el concepto también de pool, por eso también ZFS tiene un pool. Si hiciéramos el nombre del otro pool, el XD, ven que tenemos otro archivo y el driver LXDFS. Bueno, eso es todo la teoría. Nos encontraremos la que se viene realizando prácticas sobre estos temas. Gracias.